parece si lo cantamos? ¿Ya lo tiene? Y si lo pueden, no lo ponen en la pantalla. Ese creo que se lo saben todos. Cantaré de aquel que subió a la cruz por mí que nos da timor el morir para darme y es por ti que vivo, Jesús. Mis pecados limpiaste, Dios, en la cruz. Y este es el canto de los redimidos. Aleluya. Y Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación. Aleluya. Mi refugio, mi ciudad, Sí, Señor. amurallada. Aleluya. Son tus alas que me dan la protección. Sí, Señor. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a mi pronta redención. Y este es el canto de los redimidos. Aleluya. Y Este es el canto de mi corazón. eres tú la fortaleza de mi alma. Sí, Señor. Mi socorro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste de Gracias, Señor, por que eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Eres el sustento de nuestro corazón. Eres donde se refugia nuestra alma, Señor, y eres nuestro pronto escondedero. Y te agradecemos porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Eres todo. Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que están enfermos, aquellas hermanas que están enfermas, por los jóvenes, por las señoritas que están enfermos, por los niños y las niñas que están enfermos. Que, Señor, ministres tu sanidad. Por favor, ministra tu sanidad. Y, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Pueden descender los hermanos de la alabanza. Hoy no vamos a tener clase de jóvenes. Pensando en qué compartir, estaba pensando en el caminar cristiano. La verdad es que cuando te pones a pensar en el caminar cristiano, no es un caminar de 2 o 3 días, sino
es un caminar de toda la vida. Y me venía a la mente aquel ejemplo de los corredores en Guatemala le llaman de 42 kilómetros. Aquí no sé de cuánto sea, pero yo sé que esta foto es muy conocida porque nos vincula a ese grupo de personas que decide hacer una carrera. Ellos saben que deben de mantenerse en un ritmo mínimo, porque si no, nunca van a llegar al final. No se pueden quedar platicando, sino cuando lleguen, pues ya no hay nadie ahí. Y es un logro llegar hasta el final, porque eso significa que completaron una meta, completaron un propósito que muy probablemente tenían en su corazón. Y obvio que esta caminata necesita que, no es una caminata de 100 metros, es una caminata de 42 kilómetros. Esta gente tiene que estar muy fuerte, tiene que estar en una buena condición, tiene que estar en una buena condición mental, en el aspecto de que lo puedo hacer, con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Porque si esto no es así, el camino entonces se va a volver muy largo, inclusive puede correr el riesgo de que los mismos se queden en el camino. Y ha pasado, gente que no ha llegado. Y de alguna manera esto también pasa dentro del Evangelio. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, decía, hablando que la caminata del cristiano es una carrera. Él decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? En este caso, el premio no solo es para uno, sino el premio es para todos. Pero aquí lo que dice es que la motivación del caminar cristiano debería de ser adquirir el premio. Esto es lo que da a entender aquí. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, lo que está diciendo es, cuando nosotros nos ponemos a correr la caminata cristiana, o empezamos o caminamos la caminata cristiana, el propósito debe de ser que obtengamos el premio. No solo es, bueno, terminé, no, sino que el propósito es que obtengamos el premio que Dios tiene preparado. Y entonces aquí dice, ¿qué es las condiciones? Porque si esto no se hace, sería solo ilusión. Y por eso es que hay una gran diferencia entre una visión y una ilusión o un sueño. Por ejemplo, una ilusión, uno habla de, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, o quiero bajar este año tantas libras, pero sigue comiendo igual y nunca va al gimnasio. Entonces, pues, ¿cómo va? Solo es una ilusión. Pero una visión es que va vinculada a metas y a determinaciones, y eso lo hace hacer cambios. Entonces aquí dice, en este caso, la determinación de aquel que quiere ganar el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea que no permite que nada que le vaya a impedir ganar el premio le estorbe su carrera. En otras palabras, por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos dice que nos despojemos de todo peso para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todo peso. Entonces aquí dice, todo aquel que lucha, todo aquel que corre, o todo aquel que quiere ganar esa batalla, se abstiene de todo lo que le impide caminar, de todo lo que le impide seguir su camino. Si por ejemplo, obvio que ese día no se va a poner a comer un gran bistecón, porque me imagino que le va a afectar su estómago lleno. Entonces aquí dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro. O sea, dice, de esta manera yo es que camino, de esta manera es que yo estoy caminando mi vida cristiana, no como a la aventura, no como a ver qué sale, o a ver si hay algo, o a ver si de repente soy salvo y con que sea salvo. No. De esta manera pelea, o sea que él pelea consigo mismo. Como que golpea el aire, que no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero no se refiere, y esto lo malinterpretaron, por ejemplo, la iglesia tradicional, que ellos vienen y se
golpean su cuerpo, se lastiman su cuerpo, pero eso no está diciendo acá, sino que lo que él dice es que se abstiene de lo que tiene que abstenerse, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que no es la intención, y el ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel. Salieron, ¿cómo salió el pueblo de Israel cuando salió libre de Egipto? ¿Se recuerdan? ¿Cómo salieron? ¿Contentos o no salieron contentos? Pues muy contentos, porque iban con dinero, felices y todo eso. Pero de esos que salieron contentos, se quedaron postrados en el desierto. Y no llegaron a la meta que Dios tenía para ellos. O sea que el asunto es que Dios no quiere que salgamos y que nos quedemos en el camino, sino que lleguemos al final del camino. Porque al final del camino la recompensa no está a la mitad, no está en 3 partes del camino. La recompensa está hasta el final del camino. Entonces, esto es lo que el Señor dice. Entonces, no sea que yo sea heraldo, que no sea que yo sea, dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, yo animé a otros. Y puede haber la posibilidad que yo mismo sea eliminado. Padre Santo. Como un pastor que está animando a otros y luego el pastor se queda. Entonces no, entonces el asunto es no solo cómo comenzamos o iniciamos nuestra carrera. Creo que la mayoría en esto la empezamos bien. Yo creo que la mayoría empezó su caminar cristiana con ese deseo, ese amor, esa ternura, esa disposición. Pero no solamente es cómo empezamos, sino con qué actitud hemos caminado la carrera durante todo el camino. Porque acuérdense que la idea es que un día el Señor nos recompense, pero ¿cómo nos puede recompensar si en el camino nos hemos estado quejando, si en el camino no hemos tenido la actitud correcta? Entonces también es importante cómo terminamos nuestra carrera. O sea que está el punto de partida, la evaluación que se nos hace en el camino, pero también el final del camino, que terminemos nuestra carrera. La pregunta es, ¿terminamos lo que Dios nos ha diseñado? ¿Estamos nosotros en el camino de lo que Dios ha dispuesto para nosotros? Y aquí tenemos varios ejemplos de siervos de Dios, que podemos ver el inicio de ellos, podemos ver inclusive errores y podemos ver fallas, pero que en el camino sus vidas fueron de alguna manera restauradas y arreglaron su caminar y terminaron bien su camino. Ellos terminaron, hermano amado, con un fruto, con una recompensa al final de su caminar. Y lo hermoso de esto es que cuando nosotros corremos y no paramos en nuestra caminata, los nuestros van detrás, los que nos siguen van detrás. Y esto es lo importante. Si se queda uno, se quedan los demás. El problema es que tan difícil que es, yo no sé si le pasa a usted, pero cuando viene de su trabajo, bueno, al menos así era yo cuando andaba trabajando en la calle. Yo le decía a mi esposa, ok, si quieres que te lleve a algún lado o que lo que quieras que llegue, llego a la casa y salgamos de una vez y te llevo a hacer los mandados que necesitas. Pero no me hagas que me ponga a descansar o que me siente y después me quiera sacar, porque eso no me gusta. Entonces, cuando tiene uno la tendencia de sentarse y descansar, después le cuesta volver a empezar. Por eso es que el camino no se puede parar. Entonces, mire estos hombres. Mire cómo terminó este hombre, hermano. Yo quiero terminar así y me imagino que usted también, porque terminar así es muy hermoso. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos. O sea que no se habían cerrado, sus ojos estaban su vista estaba tan buena, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. No se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. A la gran, tremendo, hermano. Entonces, si no había perdido su vigor, estaba fuerte, muy fuerte. Y me gusta cómo lo dice una versión, y cuando lo estaba leyendo dije, ay, las hermanas de plano van a pedir esto para ellas también. Mire cómo dice esta versión pechita, dice,
Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se apagaron, ni se arrugaron sus mejillas. Padre, cuánto invierten las hermanas para que no se arrugue la piel, va? Ay, Padre, y sí se invierte, sí las hermanas invierten bastante en eso. Y aquí dice que a Moisés no se le arrugaron sus mejillas, o sea que su rostro era brilloso, su rostro era algo tremendo, hermano. O sea, el final de la carrera de él fue hermosa, muy preciosa. Y lo que nos da a entender, hermanos, es de que sí es posible terminar la carrera bien. Ahora, posiblemente en el camino, porque en el camino tuvo problemas. Se recuerda que mató a un egipcio. ¿Usted se recuerda? Llegó un momento que él hizo cosas que no eran buenas, pero al final su actitud, su disposición, su entrega, su humildad al Señor lo hizo llegar al final del camino. Y aquí está el resultado de esto. Ahora veamos otro que no terminó así. Por ejemplo, aconteció que siendo ya viejo Isaac, y este es el problema, que terminar mal la carrera afecta las decisiones que tomamos al final. Porque dice, y aconteció que siendo ya Isaac viejo y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Se equivocó de a quien tenía que bendecir. Ese es el problema de terminar mal la carrera, decisiones incorrectas. El problema es que él tenía que transmitir la bendición que Dios le había dado a través de su padre a las generaciones que venían, pero se equivocó porque sus ojos se apagaron, sus ojos estaban débiles. Y de alguna manera vemos también a Jacob igual. Por eso es que Jacob dice, y usted sabe que lo dice, le pregunta a Faraón, ¿cuántos años tienes? Y Faraón le dice, pues son pocos. Y dice él, y malos. Y es el mismo caso. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces vemos un caso como el de Moisés, que terminó con vigor, terminó con fuerza y terminó también con sus ojos, o sea, en otras palabras, con su lucidez, con su entendimiento, viendo las cosas tal como son. Porque fíjese, hermano, hay una característica, que los viejitos se ponen muy bravos, hermano. Y por decirlo de esta manera, todo lo bonito que han hecho lo echan a perder por su forma de conducirse. Pero este hombre no, porque este hombre terminó bien. Ahora mire, aquí hay un hombre que terminó su carrera bonito, mire cómo lo dice Josué, este es Caleb. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Pero mire dónde reconocía. No al gym es el que me ha mantenido bien fuertecito, o las pastillas, no, el Señor me ha mantenido con este vigor. Y todavía mantengo la misma fortaleza. No la perdió. O sea, eso significa que se puede mantener la fortaleza durante todo el camino. ¿Estamos claros, hermano? Porque si nos debilitamos, ¿qué pasó con el pueblo que se debilitó? Amalek los tomó en el camino. No, se puede, es lo que da a entender aquí. Y todavía mantengo la misma fuerza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Esa disposición, ese anhelo, ese deseo, qué tremendo, qué ejemplo de hombre este tipo, hermano. Y también vemos el final del apóstol Pablo, que él lo dice, y ya leímos un versículo, pero aquí tenemos otro. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. O sea que al final no terminó tirando la fe, no terminó quedando sin nada, sino terminó guardando la fe. He terminado la carrera. Aquí lo que dice, terminó la batalla y terminó la carrera. En el futuro, a causa de esto, dice, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que una de las cosas que nos ayudan para mantenernos en la carrera es mantener la perspectiva, o la conciencia de que el Señor viene.
Porque el problema es que es como cuando están los hijos o está la esposa que dice, no, si él viene hasta la mera tarde, no se preocupa tal vez de arreglar la casa. Pero cuando sabe que a él le queda poco tiempo y que a él no le gusta ver la casa desarreglada, hermano, se pone pilas. Entonces el tener la conciencia o el tener la percepción o el tener aquello de que el Señor viene nos ayuda a mantenernos en la carrera. No nos podemos ir a dar unas vacaciones, no podemos darnos un tiempo de decir, no, ahorita voy a, no podemos. Y máxime los que somos padres, porque tenemos gente que somos responsables. El pastor es responsable de la iglesia, pero también el padre es responsable de su familia. Hay gente que viene detrás de nosotros. Ahora, ¿cómo es posible mantenerse siempre con una misma actitud durante todo el camino? Porque vemos que este hombre se mantuvo con una misma actitud, ese fervor, ese anhelo. Fíjese, vamos a ver varias cosas, pero yo quiero ver por lo menos uno. Porque por decirlo así, si el hombre no se alimenta, ¿cómo puede hacer lo que debe de hacer? Por ejemplo, haga de cuenta que trabaja alguien en la construcción y no come o no come bien. Entonces en la construcción va a haber debilidad, posiblemente no pueda hacer su trabajo como debe hacerlo. Pero si se alimenta, come lo que debe de comer, hermano, ese hombre va a hacer aquello que le delegaron. Entonces, fíjese, hablando la Biblia de esto, ¿cómo mantenemos? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que lo que comemos nos va a rejuvenecer como el águila. Entonces es importante la comida. Y aquí lo que estamos hablando es que la palabra de Dios, se recuerda que creo que fue el miércoles que vi que las dimensiones de la palabra, yo no voy a seguir con eso, pero se lo mostré. Las dimensiones de la palabra habla como miel, como leche, hermano, como comida sólida. Esas son las dimensiones de la palabra. Entonces dice aquí que el que se sacia su boca, el que sacia de lo que come, entonces se va a rejuvenecer. Mire esta versión, como lo dice: el Señor te sacia con los mejores alimentos. El mejor alimento es la palabra de Dios. Y entonces dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese alimento? Para que renueves tus fuerzas como el águila. Entonces, si esto pasa, si come lo que debe de comer, por eso Dios nos da el pan de cada día. Mire, hermano, por favor, entiéndame con oídos circuncidados. Yo no tengo problema con que usted escuche a alguien más, inclusive en el ministerio, porque ese es parte del ministerio. Pero Dios diseñó, fíjese pues, que el alimento de casa se lo dé el padre de familia. Entonces, aquella iglesia, por decirlo así, la de Baicelia, la de Pandel, cada una lleva su propio proceso, su propio trabajo que Dios está haciendo con cada iglesia. Y a mí Dios me da esta palabra. O sea que lo que me está diciendo Dios es, esto es lo que el pueblo necesita. Y si entonces yo no escucho lo de la iglesia y escucho otros lados, entonces sí estoy alimentándome, pero no con el alimento que necesito. Lo otro puede ser formación y capacitación, pero el alimento es en casa. Y ese es el asunto. Entonces, ¿cuánta gente oye tantos mensajes, pero no oye los mensajes? Por ejemplo, no vino a la iglesia. ¿Y qué cree que pasó? ¿Oye el mensaje? No lo oye. Entonces, el alimento te va a rejuvenecer. Aquí dice, sacia con los mejores alimentos. Y el mejor alimento es, hermano, discúlpeme, la mejor comida es la de casa, a no ser que la madre no haga nada. Pero la mejor comida es la de casa. Nunca se va a comparar, perdóneme, aunque no sé si ha oído historias de cómo se hace la comida de McDonald's. Por ejemplo, mi hijo me estaba contando que una hamburguesa la probaron y la guardaron por 15 años y nunca se pudrió. ¿Y por qué cree que no se pudrió? ¿Ah? Mucho preservativo. Y cuando nos comemos la hamburguesa, eso no lo comemos también. Ay, hermano, ¿se imagínense, hermano?
pero deja una carne normal, no va a pasar muchos días y se va a su proceso. Por eso es que muchos alimentos acá, usted los tiene en la refri por mucho tiempo. Agarra un alimento natural y lo pone, aguanta ciertos días. Pero ¿por qué lo que uno compra aquí no? Aguanta más tiempo. Porque tiene mucho preservativo. Pero bueno, entonces, creo que esto se consigue manteniendo una buena disposición de nuestro corazón. El que se rejuvenezca. Entonces, el tema que yo quiero hablar con usted hoy es este, si el Señor me lo permite: la disposición de corazón. La disposición de nuestro corazón. Y esto es muy importante. Mire, hermano, inclusive haga de cuenta que yo vengo y le pido un favor a Steve. Y Steve me dice, pero fíjese que, bueno, normalmente yo diría, ¿sabes qué? No te preocupes. Pero si él me dice, con gusto, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesita? Entonces me abre la puerta así, le necesito que me ayudes con esto. Entonces, por ejemplo, haga de cuenta que usted tiene hambre y le dice a su esposa, ¿será que me puedes cocinar algo? Es que eso es tan difícil. Y de todas maneras ni comes. Y a la gran, casi le dijo que no quiere hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando le dice, tus deseos son órdenes? Ay, hermano. La disposición. Qué bonito es cuando le das la orden a alguien que trabaja contigo, cuando le dices algo a alguien y hay esa prontitud, esa disposición. Entonces, ¿cuál es el significado de disposición, de la palabra disposición? Por ejemplo, en el diccionario dice que es la manera de estar dispuestos, la manera de estar dispuestas o colocadas personas o cosas. Eso significa que una persona dispuesta está en el lugar que debe de estar. Ahora, fíjese qué tremendo. Habla de orden. Está en el lugar que debe de estar. Mire, esta otra aplicación, del diccionario. Ese es el diccionario secular de la Real Academia. Acción de disponer o disponerse de una manera determinada. Y termino con esta que dice que es la aptitud para hacer algo. Esto es lo que dice el diccionario secular. Y entonces yo estuve buscando las palabras sinónimas de la palabra disposición. Mire qué dice. Tiene que ver con orden. Tiene que ver con arreglar cosas. Entonces, por ejemplo, mire, haga de cuenta esto. Y mire, siempre le digo esto, pero es que para mí me impresionó esa hermana que cuando ella se reconcilió con Dios, ella dijo en una reunión de discipulado, ya arreglé mi calendario y ya dejé los días para que tengo que ir a la iglesia, y ya le dije a aquellas personas que esos días no me tomen en cuenta. O sea que cuando alguien se dispone a servirle al Señor, comienza a ordenar su vida. No, esto me va a impedir servirle, esto me va a impedir servirle, esto me va a impedir dedicarme a Él. ¿Y qué comienza? Lo pone en orden y lo coloca en el lugar que es. Pero si no hay disposición, lo que hace la gente es que el día que le toca que servir o el día que le toca que ir a la iglesia, trabaja. Pero si le tienes que servir al Señor, sí, pero Dios sabe. Bueno, pero si Dios también sabe que tienes que congregarte. Si le pides a Dios, o Dios no nos puede dar un trabajo donde no tengamos que ir a trabajar los días que nos reunimos. Sí, Él es fiel. Él es fiel. Ahora, el asunto es, ¿y si me lo da y de todas maneras no voy? Entonces, significa arreglar. O sea que la disposición tiene con que yo ordene lo que tengo que ordenar. Tengo que ajustar lo que tengo que ajustar. Pero eso es algo que tiene que venir porque veo algo que me beneficia, veo la bendición de eso. Y entonces ordeno mi vida acorde a lo que yo quiero. Les doy un consejo.
Pídale al Señor. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Y va a ver cómo el Señor nos ayuda. ¿Está bien, Señor, que esté haciendo esto en este tiempo? Y el Señor va a decir, no. O va a decir, sí. Y eso va a crear mi disposición hacia el Señor. Tiene que ver con aptitud, con condiciones, con capacitación. O sea que quiero hacer aquello, quiero servir al Señor, me capacito. Mire, hermano, yo no sabía que el Señor me iba a llamar al ministerio y yo estaba estudiando la palabra. No lo hice con ese sentido, pero yo estaba estudiando la palabra y leyéndola, hermano. O sea, por decirlo así, me estaba capacitando. Y eso me estaba haciendo apto o disponible, o con o un mensaje diciendo al Señor, Señor, hay disposición en mi corazón. Me estoy capacitando porque quiero que me uses. Entonces, por ejemplo, fíjese, los hermanos que tocan los instrumentos. ¿Usted qué cree? ¿Ya aprendió a tocar la guitarra y eso es todo? ¿Usted cree que no se crece? Sí, en todos los instrumentos hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Ahora, si hay ese deseo y se capacita y se entrena y se prepara, le está diciendo el Señor, hay disposición y Dios lo está viendo o Dios la está viendo. Y en su momento y en su tiempo indicado el Señor lo pone en el lugar que es. Pero ya antes estuvo preparando. O sea que la disposición en nuestro corazón nos hace capacitarnos, no conformarnos, porque sabemos que Él requiere lo mejor de lo mejor y entonces vamos a hacer, no, pues ahí más o menos lo vamos a sacar. Porque yo no sé si se recuerda, pero antes la gente decía tiempo de especiales y cada quien pasaba un canto y decía, bueno, un canto para la gloria de Dios como me salga. Pues le salía horrible. Y entonces eso no está bien, como para la gloria de Dios. Pero si vamos a hacer algo, debemos hacerlo con lo mejor que hay. Y aquí puede ver usted varias palabras: resolución, disponibilidad, habilidad, fidelidad o facilidad, perdón. Pero no me quiero quedar ahí. De la perspectiva bíblica de la disposición, tiene que ver con esto. Y no se nos olvide que la fuente de esta disposición siempre está en Dios. Miren, hermanos, si hemos entendido, hoy en la mañana el Señor me permitió mandar un mensaje, bueno, no hoy, sino ya hace unos días que lo había grabado, y hoy en Rema TV pasará un mensaje que se llama La Fuente de la Hermosura, porque Él es la fuente de todo don perfecto proviene de Él, todo lo bueno proviene de Él. Y entonces la disposición nos hace diferentes a los demás. Qué bonito, hermanos, es cuando alguien está dispuesto a servir, está dispuesto a hacer lo que se le dice que debe de hacer y que no pone queja, no pone pereza, no, pone esa disposición hermosa. Por ejemplo, cuando ponen a los servidores y le dicen, hermano, por favor, sería tan amable, no quiero que esté acá, sino que se pase para allá. Amén, hermano, usted dígame dónde. Y no, ¿por qué me va a morir? No, esa no es disposición. La disposición es porque le servimos al Rey. Entonces, cuando estamos dispuestos a eso, entonces mire cómo lo dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la palabra que tiene que ver con disposición, con estar en pie también. Mire, este salmo dice también en otra versión: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. O sea que la disposición nos hace estar firmes hacia el Señor. La NTV dice un espíritu fiel. O sea que cuando hay disposición no es, pues como no me tomó en cuenta me fui. No, la disposición es, bueno, no me tomaste en cuenta ahorita, aquí permanezco, aquí estoy, hasta el día que el Señor abra la puerta, hasta el día que el Señor nos abra la puerta para lo que tú quieres. Es firmeza, es rectitud. Ahorita lo voy a ir viendo porque voy a ir aterrizando este pensamiento. Entonces, fíjese, la rectitud, la disposición tiene que ver, hermano amado, con firmeza. Por ejemplo, es muy probable que esta fue la razón del por qué en el templo de Salomón
estaban esculpidas palmeras, porque la palmera habla de rectitud, la palmera habla de firmeza, la palmera habla de fidelidad, la palmera habla de permanecer en un lugar. Claro, acuérdese, no es lo mismo permanecer que perseverar, porque alguien puede permanecer en un lugar sin dar fruto, pero perseverar es que está perseverando en un lugar y está dando fruto todo el tiempo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Estar en un lugar sin dar fruto es perseverar, es permanecer, pero perseverar es estar dando fruto todo el tiempo. Entonces fíjese, no sé si lo logra ver ahí, pero en el templo de Salomón, no sé si lo logra ver ahí, pero Dios dio la orden que en todo el interior del templo se pusieran palmeras. Y la palmera, por ejemplo, es la palabra esta hebrea 85-58, que es tamar, que es estar erguido, o palmera. O sea, qué tremendo. O sea, que una persona que está disponible, una persona que tiene disposición para el Señor lo ve como una palmera, con rectitud, hermano amado, con fidelidad, con firmeza en su corazón. Porque, hermano, cuando uno está con esa disposición del Señor, no importa lo que le pidan, uno lo hace. Qué horrible es cuando uno pierde eso, porque entonces todo lo que le piden se le hace cansado. Ala, pero ¿por qué? Ala, pero ¿por qué? Pero no habrá alguien más que pueda hacerlo. Pero qué bonito es cuando uno está anhelando que le digan, ojalá que me digan a mí y me den ese privilegio. Y Dios dijo, y fíjese, esto por ejemplo lo tenemos en 1 Reyes 6:29, dice, cuando hicieron el interior, luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras, y si lo logra ver ahí hay una cantidad de palmeras. Entonces, y en las puertas también estaban las palmeras. Entonces, cuando hay una disposición operando en la vida de un hijo de Dios, estas son las actitudes que hay. Este es el sentir que hay. Y a Dios, hermano, le agrada ver esa prontitud, esa disposición, ese anhelo, hermano amado. Mire, hermano, déjeme enseñárselo. Y este es un hombre que es un ejemplo. Listo está mi corazón, Dios. Mi corazón está dispuesto. O sea, él está diciendo, Señor, yo estoy listo. Hay una disposición de mi corazón. Por eso es que acuérdese, a él lo llamaron de detrás de las ovejas. O sea que cuando él lo pusieron en el reinado, él ya lo estaba haciendo sin tener la posición de rey. Porque nos van a llamar de detrás de aquello que estamos haciendo de buena gana. Por eso es que no se llama a aquellos que están sin hacer nada. Se llama a aquellos que están trabajando en lo que Dios quiere usarlos, pero lo tienen con una buena actitud. Entonces usted sabe, la Biblia lo dice, que él venía y cuando inclusive él tenía que enfrentarse con leones o osos, él lo hacía. Y no decía, nunca más vuelvo a salir, sino que había una disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios había puesto esa disposición y Dios vio la manera. Por eso es que la Biblia da ese detalle. Te llamé de detrás de las ovejas. Dios vio cómo cuidaba ese rebaño. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Ya sea ama de casa, ya sea cualquier oficio o cualquier área que Dios le haya permitido desenvolverse, ¿con qué actitud lo hace? Porque, hermano, no es lo mismo hacerlo por responsabilidad que hacerlo con la disposición porque al hacerlo con responsabilidad sacamos la tarea, pero cuando hay una disposición en el corazón, aquello es como un olor fragante delante de Dios. Y no solamente se fija el jefe, también Dios se agrada. Por eso es que todo lo que hagamos lo debemos de hacer para el Señor. O sea que cualquier cosa que hagamos, si la hacemos para el Señor, porque se asume que cuando lo hacemos para Él, lo hacemos de buena gana, con buena gana. Entonces, déjeme, me voy a adelantar, bueno, voy a regresar acá, pero solo déjeme
voy a mostrarle una figura. Entonces, fíjese, la disposición de corazón. Hay una disposición para hacer lo que te gusta hacer. Eso está bonito, ¿eh? Y disfrutas hacer y quieres hacer aunque no sea tu responsabilidad. Mire, es que esto es lo que hace, la disposición. Hay una disposición para hacer lo que debes de hacer, aunque no quieras o no te guste hacer, lo cual es tu responsabilidad. Por ejemplo, no siempre queremos ir a trabajar, pero vamos, ¿o no? A veces a regañadientes, pero vamos. Entonces es una disposición para hacer lo que debes de hacer, aunque no quieras o no te guste hacer. Es nuestra responsabilidad. Y está lo que me gusta hacer, aunque no sea mi responsabilidad. Y está la disposición de corazón para poder rendir tus deseos. Esta es otra cosa, hermano. Esa disposición de rendir mis deseos, mis anhelos, mis gustos, para hacer y llevar a cabo los deseos del Señor, con la única finalidad de serle agradable a Él. Por eso es que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando hago lo que yo quiero, no estoy haciendo eso, tal vez estoy haciendo lo segundo, ¿verdad? O lo primero. Hago lo que me gusta. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Déjenme ir aquí donde estábamos. Entonces, Dios quiere que haya una disposición en nuestro corazón. Mire esta palabra dispuesto o listo. Es una palabra que aparece 219 veces y significa estar erguido. Es decir, estar perpendicular. Por eso se recuerda lo de la palmera, que estaba firme. Porque la firmeza habla de lealtad. La firmeza habla de permanecer y no ceder. Es que esto es tremendo, hermano. Que Dios nos dé su gracia para permanecer y no ceder, hermano. Ser decidido, estar inclinado hacia entregarse uno mismo, es ser decidido a hacer lo que sabe que debe de hacer. Miren, hermanos, créame, se lo digo delante de Dios. Yo sé que a alguna gente le ha dado Dios una gracia especial, por ejemplo, para venir a orar. Y es hermoso como ellos, el Señor los despierta desde las 4 de la mañana, ya están listos para venir a orar. En mi caso, todavía aquí, creo que ahí llegué tarde, hermano. Pero yo pongo mi reloj y solo sabe Dios que hay días que me levanto y le digo, a veces mi esposa me dice, ¿qué tenés? Porque me quedo en la cama sentado, ¿ah? Y dices, Padre, ayúdame, Señor, dame gracia, y estoy ahí, hermano, suplicándole al Señor que me fortalezca. Pero hay una decisión y me pongo a pensar, soy un ejemplo. Entonces vengo. Soy un ejemplo, vengo. Porque sé que tengo una responsabilidad. Hermano, perdónenme, yo le puedo dar la orden a Erwin y a mi hermana Lili, encárguense ustedes. Y ya no vengo yo. Y ellos lo van a hacer, felices. Pero no, tenemos una responsabilidad. Porque a nosotros nos calan cuando tenemos el privilegio y cuando no lo tenemos. Por ejemplo, una cosa es que levantemos las sillas cuando no tenemos por ejemplo, el llamado o tal vez la orden o el día nos toca. Y otra cosa es cuando tenemos el día para hacerlo. Pero imagínense cuando una persona dice levantemos las sillas, no es diácono, no es un servidor y se pone a ayudar. ¿Acaso no es agradable eso? Y no que le tengan que decir, hermano, ¿será que nos puede ayudar? Porque está viendo que todo el mundo está ayudando y no quiere ayudar. Entonces, estar preparado, alistarse uno mismo, ser leal, ser recto, apercibir, disponer, firme, perfecto, seguro, sincero, determinar, estar listo, ser puesto. Esto es lo que quiere decir la palabra que estamos viendo. Ahora fíjese, lo que está hablando aquí, hermano, es de una disposición
que está lista y es determinante. Porque la primera vez que la Biblia usa esta palabra, acuérdense que la primera vez que usa una palabra tiene mucho significado. Y esta palabra hebrea está en el contexto de determinación. Déjenme verlo. Esto está hablando del sueño que Dios le dio a Faraón. Y dice José, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado. Esta palabra kun, que es dispuesto, es determinado. O sea que una persona que tiene disposición, lo que hay es una determinación. Por eso se capacita, por eso es que se prepara, por eso es que se guarda, por eso es que se aparta, por eso es que decide ir a tal o cual lugar, hermano. ¿Y qué dice? Y si hay una determinación, Dios lo hará pronto. Entonces, déjeme enseñarle una disposición de algo que era su responsabilidad, pero no quería hacer. Por ejemplo, aquí hay un joven que se llama Jonatán, que tenía un siervo o un ayudante. Y Jonatán vio una guarnición de los filisteos, pero ellos eran solo 2 y los filisteos eran un buen grupo. Y entonces, como cuando dicen, más vale aquí correr que aquí murió, hubiera dicho yo, o tal vez él, y él dijo, no, tal vez a través nuestra, de 2, vamos a vencer esos 40 o 50 personas. ¿Y qué era el consejo? Entonces él le dice a su siervo, ¿y qué era el consejo que pudo haber recibido su siervo? No, mejor, Jonatán, seamos prudentes. Y mire lo que hace este hombre, aún a pesar de su vida, cuando hay disposición, mire lo que hace. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor orará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve pues que estoy contigo a tu disposición. O sea que había mucha posibilidad que él muriera, pero no le importaba porque la disposición crea determinación. Entonces cuando hay una determinación, es que ese es el problema, cuando no hay disposición y hacemos algo y nos comenzó a ir mal, ¿qué cree que hacemos? Nos vamos. Pero cuando hay disposición, hay determinación, nos fue mal. Y Dios nos mandó ahí, seguimos adelante hasta que venzamos lo que tengamos que vencer. Esa es la diferencia. Es por eso es que en las universidades, los primeros días de la escuela, se llena de gente. Pero comenzó la tarea muy pesada, porque ese es el asunto, que comenzaron tareas que tal vez antes no las hacía, y entonces no, es demasiado, y que yo no estoy acostumbrado a desvelarme, porque ahora tengo que tal vez leer libros hasta tales horas de la noche. Pero es ahí donde si hay una disposición y una determinación. Y fíjese, si Dios lo puso, por eso es la importancia de orar. Si Dios puso esa disposición de hacer tal cosa, es hermoso. Fíjese, yo me recuerdo cuando Andrea me preguntó a mí que qué pensaba yo, qué carrera agarrar. Y en esa área de la música tenía debilidad. Mire cómo Dios hace las cosas. Y oramos, y Dios nos hizo sentir a ella y a mí que era la música. Entonces puso la disposición. Y con la ayuda del Señor, ella salió adelante. La disposición que el Señor pone es una disposición con determinación, que no nos hace claudicar, que nos hace mantenernos. Por eso es que es importante no solo cómo empezamos, cómo caminamos, sino también cómo terminamos. La disposición de corazón nos va a dar esas características para llegar hasta el final. Porque yo no quiero llegar como Jacob, cuando le preguntan, ¿han sido malos? ¿Y cómo ha sido su vida cristiana? Mire, hermano, parezco el machete, estoy todo rayado por todos lados, con cicatrices. No, hermano, no. Entonces, cuando hay una disposición, perdón, esto ya lo vi, pero déjeme, Padre. Entonces, cuando hay una disposición en nuestro corazón, estamos listos para el tiempo que el Señor decide llamarnos. Fíjese, esto lo hablé hace muchos años aquí en la iglesia, la disposición de corazón, muchos años.
Y yo preguntándole al Señor, mire, yo tenía el deseo de seguir las dimensiones de la palabra. Pero yo, que sé qué es lo que voy a predicar, le pregunto. Y si Él me pone otro sentir, yo lo hago. Aunque para mí era más fácil seguir lo que ya tenía, porque de alguna manera ya lo había trabajado. Pero cuando como el que manda es el Señor, entonces sentí que esto era, pero mire, cuando hay una disposición, se te toma en cuenta, aunque no estés laborando. ¿Sí me voy a entender? Porque unos son los que hacen las cosas, pero a veces no todos son. Y déjeme enseñarle aquí, porque esta es la misma palabra. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y tenía ruedas de fuego abrasador. Pero me interesa el versículo 10. Un río de fuego corría y salía de delante de él. Millares de millares lo servían. Ahora, fíjense. Y millones de millones estaban de pie ante su presencia, como quien dice, no nos has mandado a hacer eso, pero aquí estamos de pie, estamos a tu disposición. Y se les tomó en cuenta estar de pie, porque hay una determinación. Por eso es que acuérdense las palmeras, Dios dejó dentro estampadas palmeras, porque diciéndole, tu disposición es importante. Entonces unos estaban sirviendo, haciendo lo que el Señor les había dicho, pero otros estaban de pie, y ese estar de pie se les tomó como estar dispuestos. Entonces estar de pie en la Biblia es equivalente a estar de servicio. Estar de pie es equivalente o sinónimo de estar activo, aunque aparentemente esté en un modo de reposo. Estar de pie es el equivalente a una disposición para servirle al Señor en lo que Él quiera. Qué hermoso, hermanos, es que cuando, por ejemplo, el Señor comenzó a decir, ¿a quién enviaré? Y todo el mundo se hacía loco. No, vino aquel hombre y dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué disposición hay en mi corazón? ¿Qué disposición hay en tu corazón? Quiero irme adelantando. Mire la novia del Señor, hermano. La novia del Señor es comparada con una palmera. O sea, en que lo que el Señor quiere de la novia es disposición. Cuando ella por un momentito se enfrió en esta área, se recuerda que llegó el amado. Llegó el amado y le dijo, ábreme, amada mía. ¿Y qué dijo ella? Pero es que ya me acosté, es que ya me dormí. Y entonces vino y como ya se había acostado, o sea, ella tenía que tener esa disposición de levantarse. Espérame, ahorita me levanto y paz, te abro. Y como no le abrió, el amado se fue. Se recuerda aquellas mujeres que no prepararon su aceite. No se prepararon, porque también habla de orden, habla de capacitarse, habla de prepararse. No prepararon su aceite. Cuando vino el Señor, se quedaron fuera. Y entonces cuando la mujer de Cantares en un momentito se adormeció, entonces lo que pasó fue que cuando salió tarde, y cuando lo buscó, la terminaron golpeando. Ese es el problema. Entonces esta mujer es comparada con una palmera. Mire cómo lo dice, qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Yo dije, subiré, estás hablando del Señor, subiré a la palmera y asiré sus frutos. O sea que cuando hay palmera, cuando hay disposición, cuando hay esa disposición en la iglesia, lo que va a haber es frutos. Y Él viene por los frutos, pero no puede venir por los frutos si no hay una disposición, si no está como palmera. O sea que tiene que haber una actitud de palmera, una actitud de una disposición presta, estar de pie, estar listo para el Señor. Porque esto es lo que va a provocar frutos que sean de su agrado. Note esto, hermano, por favor, porque esto es importante. Entonces Dios anda buscando, el Señor quiere que su iglesia sea una palmera.
y que tenga frutos. Y si tiene frutos, lo que va a pasar es que esto lo va a producir la disposición, porque qué bonito es cuando alguien hace algo con todo su corazón y no con pesadez. Hermano, yo creo que nosotros no debemos de dejar nuestros privilegios, pero si nosotros tenemos una mala actitud al servirle al Señor, es mejor que no lo hagamos. Porque hay un versículo que dice: maldito aquel que hiciere la obra negligentemente. Pues no debemos de hacerlo. Debemos de tener siempre una actitud. Lo que hagamos para el Señor, hagámoslo con una actitud buena. Se me ha pasado el tiempo. ¿Cómo sabemos que está operando la disposición de corazón? Es que estamos dispuestos a humillarnos en su presencia. Mire cómo lo dice este pasaje. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. ¿Qué hace una persona que dispone su corazón para el Señor? Se humilla en la presencia de Dios. Se humilla en la presencia de Dios. Y entonces cuando se humilló, ¿qué fue con sus palabras? Con sus oraciones, con sus peticiones. Fueron oídas tus palabras. O sea que la disposición de corazón hace que nos humillemos. Imagínense, alguien está haciendo algo, le llaman la atención y le dicen: hermano, discúlpeme, eso no se debe de hacer de esta manera, por esto y esto. Entonces yo dejo mi privilegio, ya no quiero servir. No tiene eso. Estaba ejerciendo la función, pero no es. Porque una persona que tiene una disposición de corazón se humilla. Hermano, gracias por corregirme. Hermana, gracias por corregirme, lo voy a hacer de esa manera. ¿Es así nuestra actitud? Porque no me diga que no, pero tarde o temprano nos llama la atención, ¿o no? No, es que yo soy perfecto, nunca me han llamado la atención. Hermano, tarde o temprano a uno le llama la atención. Y donde ve uno cómo está esa disposición, es cuando llama la atención. Porque algunos se rebelan, hermano. Algunos ya no quieren ni hablarle a uno. Padre Santo. Entonces, ¿cómo sé que hay disposición de corazón? Se humillo en la presencia del Señor. Aquellos que mantienen su disposición de corazón, mire lo que el Señor dice: Él hace que sus corazones se dirijan hacia Él. Es que, hermano, mire, una cosa es que yo busque al Señor, pero otra cosa es que Él me atraiga a mi corazón. Por eso dice el cantar, les dice, ¿verdad?, que si Él nos llama, en pos de ti correremos. Atráeme y en pos de ti correremos. O sea, si Él me atrae, lo que va a suceder en mi corazón es que voy a correr en pos de Él. Y habla floral: atráeme a mí, yo, cabeza, papá, y en pos de ti correremos. ¿Quiénes? Los que vienen detrás de mí. Entonces mire cómo lo dice este pasaje, hermano, y con esto quiero terminar. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, eso está hablando David, de nuestros antepasados, conserva siempre esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo. Y si se conserva ese ánimo, esa disposición, y dirige su corazón hacia ti, ¿qué va a haber? Un corazón que se dirija hacia Él. Y si se dirige hacia Él el corazón, ¿qué cree que va a pasar? Hermano, vamos a ser beneficiados, porque vamos a anhelarlo a Él, vamos a querer correr en pos de Él, vamos a querer lo de Él, la hermosura de Él, todo lo que tiene que ver con Él. Mire esta otra versión de ese pasaje. La Hispanoamérica dice: conserva siempre en el corazón de tu pueblo esas actitudes e intenciones y encamina sus corazones hacia ti. Y hermano, o sea que la disposición de corazón hace que nuestro corazón se encamine hacia Él. Él lo hace. O sea que cuando hay disposición, Él se encarga de que mi corazón se encamine hacia Él. Y si se encamina hacia Él, en otras palabras, está enamorado de Él, anhela lo de Él, quiere lo de Él, hermano, no va a haber problema con estar inclinándose con conductas que al Señor no le agradan. Entonces, cuando viene algo que me quiere apartar de ese amor, no doy lugar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la disposición de corazón.
me adelanto aquí con ustedes. Eso es, en términos sencillos, lo que es la disposición de corazón. Padre Santo, que Dios nos dé una disposición de corazón, hermanos, que nos permita estar en pie, que nos permita estar firmes, que seamos como la palmera y que haya frutos, porque la disposición siempre, siempre, siempre va a tener frutos. Hermanos, qué hermoso es cuando la gente hace las cosas con todo su corazón. Aunque nadie te recompense aquí en esta tierra, el Señor quedó, a mi manera de ver, cuando hay esa disposición de corazón en lo que hacemos al Señor, eso pasa al libro de las memorias. Acuérdense, en el libro de las obras es editable, se puede borrar. En el libro de las memorias no se borra. ¿Por qué? Porque fue del olor grato al Señor, fue algo grato al Señor. Y eso solo lo sabe el Señor. El único que sabe eso es nuestro buen Dios. La disposición con la que hicimos lo que hicimos para Él. Y si no has obrado de esta manera, si este no ha sido tu conducta, o al principio lo hiciste, pero luego de alguna manera te desanimaste, hay que retomarlo. Porque todo lo que se hace, cuando se hace con esa disposición, es hermoso. Es hermoso. Todo lo que hacemos, cuando lo hacemos con deseo, con anhelo, con ganas de hacerlo, es hermoso. Y el caminar cristiano es una caminata que se requiere esa disposición. Porque yo no quiero quedar postrado en el camino. Yo no quiero eso, hermano. Y para eso significa que tenemos que mantener esa bendición de una disposición de corazón. Que haga las cosas para Él con excelencia, pero también, que también, hermano, haya frutos de esa disposición. Porque qué triste es cuando se trae a un hijo a la fuerza a la iglesia, ¿o no? Eso es muy triste, hermano. O qué triste es cuando la esposa tiene que rogar a su esposo para que vaya, o el esposo a su esposa. Y obvio que, pues sí, si se tardó el culto, pues va a estar bien enojada. Entonces, no, hermanos, que hay una disposición de nuestro corazón hacia el Señor. Y si hay una disposición de corazón, va a ser atraído. Y hermanos, qué bendición va a ser para nosotros. Señor, reconocemos que necesitamos esa disposición de corazón. Sé que en el camino hemos pasado por muchas cosas. Y tal vez hay cosas que nos han desanimado, tal vez hay cosas que nos han hecho tomar otro camino. Pero por favor, queremos una disposición de corazón como la que dice tu palabra. Y encamina nuestros corazones hacia ti. Permítenos refugiarnos dentro de ti. Por favor, Señor, clamamos hoy con todo nuestro corazón. Señor, clamamos por esa ministración de disposición en nuestro corazón. Y que, Señor, tengamos un cambio de actitud. Perdónanos si tenemos una actitud incorrecta en la manera que te hemos servido, en la manera que nos hemos dispuesto. Perdónanos si de mala gana hemos hecho algo o con una actitud incorrecta. Perdónanos, Señor. Pero hoy te suplicamos, hoy te rogamos, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayudes, que nos des tu gracia, que nos des tu favor, Señor. Míreme ese teléfono, por favor. Ok. Miren a los de media, por favor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, por favor. Socórrenos, socórrenos, Señor. Danos ese tipo de disposición, como Caleb, como tu siervo Moisés, que sus ojos nunca se apagaron, que miraba las cosas de la manera que tú las miras. Señor, ese verdor, ese vigor que das tú, que viene de ti, esa fuerza que viene de ti, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.